Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos ya a 1 de diciembre, viernes, y hoy toca ver 4 acciones que nos han pedido los miembros del canal, como son, lo tengo aquí apuntado, Monster, que nos la pide nuestro amigo Sito, Greenergy, que nos la pide nuestro amigo Eugene, Medifast, una auténtica máquina de generar dinero, que nos la pide nuestro amigo Adrián, Medtronic, que nos la pide nuestro amigo Jorge Lorenzo. Ahora vamos a leer los comentarios y vamos a dar opinión sobre ellas. Además, como traemos Green Energy, vamos a ver lo que le ha pasado a Soltec últimamente, a ver si ha habido rebote de gato muerto. También vamos a ver las americanas, Apple, Tesla y Netflix. A ver si cumplen objetivos, si hacen más o menos lo previsto en el técnico o no. Es simplemente por comentar. El vídeo lo vamos a dejar en abierto, ya que hemos traído un montón de empresas de los miembros del canal y como es viernes tampoco hay mucha audiencia. Así ya os queda el vídeo para todo el fin de semana. Así que si has llegado hasta aquí, eres nuevo en el canal, te lo has encontrado de sopetón, yo que sé, lo has visto en algún enlace, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y si lo agradeces con un like, yo te lo agradezco un montón. Vamos a empezar ya con Monster, esta empresa de bebida energética que tiene unos fundamentales. Fijaros, vamos a resetear el gráfico y ya se está bloqueando. Reseteamos, buscamos información. Vemos una empresa que tiene unos márgenes, bueno, pues bastante aceptables. No son una auténtica pasada, pero son muy aceptables. Mejores que muchas otras empresas que hemos visto que también les va bastante bien. Así que es una maravilla. En cuanto a beneficios, casi 1.600 millones de dólares de beneficio en los últimos 12 meses, lo cual es un muy buen dato. Y aquí vemos capitalización 57.000 millones, PER de 37, pero si os fijáis tenemos un PER en los últimos 5 años que van desde los 28 hasta los 45, con lo cual quiere decir que está en un PER medio de los últimos 5 años. No es un proceso especulativo, entre comillas, que eso nunca lo vamos a saber. Pero no es algo momentáneo de este año o de este trimestre, sino que es algo habitual en este tipo de empresas, por lo menos en esta empresa, mantener un PER tan elevado durante tantos años, con lo cual no hay ningún escándalo, por así decirlo. Como veis los fundamentales, pues no entrega dividendo y como veis la deuda es paupérrima, tiene 46 millones de dólares frente a una caja de 1.300 millones y un free cash flow que está en 700 millones de dólares en el 2022. Ha aumentado mucho la caja, la deuda se mantiene a niveles muy bajos y bueno, en el 2021-2022 había bajado bastante el free cash flow. Si nos vamos a los informes financieros, el flujo efectivo, bueno, pues el flujo efectivo disponible, el free cash flow, vemos que en los últimos 12 meses está situado en 1.402 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que si comparamos con el dato del 2022, en el 2023, que eran 700 millones, en el 2023, lo que llevamos del 2023 y el último trimestre del 2022, ya suma casi 1.400 millones de dólares, lo cual mejora muchísimo este dato y seguramente lo va a situar en un dato muy parecido al del 2021, algo que mejora mucho la estadística de la empresa. Tiene muy buenos fundamentales y es lógico que haya tenido este comportamiento durante los últimos años. ¿Qué podemos decir? Pues nada malo, simplemente ya podemos intuir una línea de tendencia alcista como un canal. Me voy a atrever a dibujarla aquí en directo, porque no va a pasar absolutamente nada. Podemos ver aquí un canal, más o menos, voy a intentar hacerlo ajustado a la ley, donde bueno, habría que ser un poquito más preciso haciendo zoom, pero por no marearos tampoco voy a ser extremadamente preciso, ¿de acuerdo? Por no marear en el vídeo. Y ya vemos claramente que tenemos pues una línea de tendencia en la parte inferior y la parte superior, con todas las medias metidas dentro de este canal, y mientras este canal siga siendo ley, por así decirlo, es decir, el precio no diverge mucho de las zonas de resistencia y soporte, es decir, puede tener pequeñas excursiones por la parte superior y por la parte inferior, y no pasaría absolutamente nada. Lo que sí me preocuparía sería que alguna de las medias se salga fuera del canal. Y como vemos, ahora mismo tiene el precio un pelín exagerado, aunque podríamos ver directamente cómo se comporta en la última fase del 2021, donde todas las medias se han pasado a la mitad superior de ese canal. No es buena señal, porque de ahí vendrían correcciones importantes como así fueron. Fijaros, esta es la disposición natural de las medias. La media de 200 sesiones debería estar en torno al 25% de la altura del canal, la media de 100 cerquita del 50% de la altura, la de 50 sesiones
por encima del 50% y la de 20 sesiones acompañando al precio momentáneamente en el momento en el que nos encontremos. Así que ya sabéis, ahora nos encontramos en tierra de nadie. Yo me esperaría, si queremos entrar en esta empresa, bueno, pues que vaya a buscar la parte inferior, por lo menos que baje del 25% a la altura del canal. Imaginaos que sucediese hoy, que no va a suceder, por supuesto que no, pero hoy sería por debajo de los $50.50 aproximadamente. A partir de ahí es cuando decidiríamos si incorporarnos a esta empresa que tiene muy buenos fundamentales. Esperar también que se confirmen divergencias alcistas y a partir de ahí entrar con todo para aprovechar los movimientos. Buena empresa, así que es un mantener en cartera. Vamos con Greenergy de nuestro amigo Eugene, donde bueno, nos comenta que ha subido mucho en los últimos meses. A ver dónde estás, que te tengo por aquí. Eugene, gracias general, como siempre, podría echar un ojo a Greenergy. Lleva unos días que está subiendo mucho. Bueno, pues es algo que hay que averiguar por qué, y es muy fácil. Si nos vamos directamente a los fundamentales y miramos lo que ha pasado en el tercer trimestre, aquí está. Bueno, pues nos vamos directamente a los informes financieros y vemos como en el tercer trimestre han subido todos los márgenes. Los ingresos se han mantenido más o menos estables con respecto al 2022, que había al segundo trimestre del 2023, que había tenido unos ingresos muy aceptables, y aún encima han subido todos los márgenes. Ha salvado las cuentas de todo el año, porque fijaros que en este último trimestre, si cogemos los últimos 3 trimestres del año, de este año, lógicamente, no llega a 5 millones en el primer trimestre, muy pobre, una pérdida de 900.000 euros, muy mal, y luego gana 69,6 millones en el último trimestre. ¿Vale? Con esto nos da pues un TTM de 71 millones de euros, contando con los 2,5 millones de pérdidas del último trimestre del 2022. La mejora es espectacular y por lo tanto tiene que subir lógicamente. Si nos vamos a los datos de la estabilidad de la empresa, estamos viendo que es una empresa, primero, que tiene mucha más deuda que caja, que la deuda está creciendo de forma exponencial a lo largo de los últimos 5 años, lo cual es muy mala noticia, y el free cash flow es negativo porque, bueno, puede ser por inversiones, por pago de deuda, puede ser por muchos motivos. Lo que sí es importante es controlar esta deuda, que va a ser bastante difícil si tenemos un free cash flow negativo, aunque sea por inversión. Si luego esas inversiones no somos capaces de sacarle un rendimiento muy superior a lo que nos ha costado el esfuerzo financiero para mantener esas inversiones, para adquirir esas inversiones, bueno, pues vamos a tener un pequeño problema. Es bastante normal que haya tenido esta subida tan espectacular después de presentar los resultados de ese tercer trimestre. Como veis, presentábamos una triangulación simétrica con un throwback, era un pushback a la directriz de soporte de esa triangulación, y luego ya la pérdida adquiere directamente el nivel normal de esa triangulación y lo duplica perfectamente. Lógicamente teníamos una empresa que antes de esa presentación de resultados pues ganaba 2 millones de euros en un año, con lo cual fijaros si era bastante pobre. Con estos últimos resultados se dispara y por lo tanto tiene que volver a cotizaciones más altas. Esto de aquí es una pasada de movimiento, es una pasada de frenada total y absoluta, donde no hay ningún tipo de divergencia alcista ni bajista, pero hay que tener mucho cuidado porque llegará un momento en el que frenará y luego habrá una caída importante. Ese es el punto óptimo para entrar en el Greenergy, si queremos mantenernos en ella, pero para eso tiene que mantener unos buenos fundamentales. En el momento que vuelva a presentar un trimestre malo, la cotización se volverá a desplomar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas donde fluctúa muchísimo las ganancias. Me gustan más las empresas que mantienen muy estable el beneficio, que puntualmente tenga un beneficio extraordinario, perfecto, pero que el beneficio medio se mantenga estable, porque si no, pues nos puede dar sorpresas muy negativas como esta de aquí. Y lógicamente nos puede dar sorpresas muy positivas, que a todo el mundo alegra. Pero claro, si nos pilla con el pie cambiado y decidimos entrar en Greenergy ahora, pues a lo mejor nos comemos una caída buena, luego viene el resultado de este trimestre que puede ser malo y nos volvemos a comer otra caída. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Yo si pudiese elegir, elegiría directamente Solaria, ¿no? Donde bueno, también es una empresa altamente endeudada, hay que tener mucho cuidado con esas cosas también, pero por lo menos lo que es la estabilidad en el beneficio es bastante mejor que esta empresa. Ya que traemos Greenergy, qué manía tengo de Greenergy,
Bueno, pues traemos también Soltec a ver qué es lo que ha pasado en las últimas semanas desde que la trajimos. Y como decíamos en el otro vídeo, el no cumplir objetivos, sobre todo objetivos alcistas, de triangulaciones simétricas, triangulaciones planas, proyecciones, de hombro, cabeza, hombro invertido y demás, no cumplirlas son señales de muchísima debilidad. Y fijaros, este es el claro ejemplo de debilidad, ¿no? Donde presenta resultados malos. Todos los trimestres son malos, todos los trimestres son en pérdidas, todos los trimestres vamos hacia abajo. Y siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con esta empresa porque promete mucho, pero luego nada de nada. Fijaros, aquí tenemos la debilidad, volvemos a empezar la partida y se cumple a la perfección la proyección bajista de esta triangulación donde va a tocar. Hace doble suelo en esa zona y ahora rebote. ¿Rebote interesante? No, rebote de gato muerto directamente, ¿vale? Vamos a subir poquito a poco, a lo mejor llega hasta la media de 100, incluso puede llegar hasta la media de 200 sesiones, en 380, donde tiene ciertas resistencias. Fijaros que coincide muy bien esta zona de resistencia de aquí, 385, antiguo soporte, ahora es resistencia, coincide muy bien con la media de 200 sesiones. Y esta zona de aquí, antiguo soporte, ahora es resistencia, 344, 345, bueno, pues está ligeramente por encima de la media de 100 sesiones. A partir de ahí, pues podría pararse en cualquiera de las dos perfectamente para continuar con las caídas. Bueno, vamos con un empresón como es este, que nunca me lo han pedido, y es una pedazo de empresa que es alucinante, tiene unos fundamentales fantásticos y maravillosos. Pero además lo mono de todo esto, porque lo más interesante de una empresa no es que tenga unos buenos fundamentales. Lo más interesante de una empresa es que, además de presentar unos buenos fundamentales, sufra un castigo excesivo sin ser culpa de la empresa. Eso es lo más interesante de este caso, ¿vale? Estamos viendo un excesivo castigo a una empresa con buenos fundamentales, donde ahora vamos a analizar un poquito los ingresos, que sí tiene parte de culpa, pero no con este tremendo castigo, ¿de acuerdo? Se trata de la empresa Medifast, nos la pide nuestro amigo Adrián, ¿vale? Adrián, enhorabuena por pedir esta empresa porque es un pedazo de empresón. Fijaros, vamos a ver los fundamentales. Espero, bueno, voy a resetear directamente porque me lo va a pedir. Ahí está. Vamos a Financials y tenemos una empresa que capitaliza 723 millones, con un dividendo del 9,94%, con un PER del 6. Nos vamos al histórico del PER y fijaros que tenemos PER de 27, PER 17, PER 22, PER 15, PER 9. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 6 años, incluido este es el año con el PER más bajo. Pero además es un PER muy bajo para este tipo de empresas, ¿vale? Muy bajo. Estamos hablando de un PER 6, cuando la media es un PER 20, PER 22, un PER 20, un PER 18. Estamos muy bajo. Además, de los últimos 6 años, incluido este año, es el más bajo de todos. Nos vamos aquí y vemos el esfuerzo por dividendo. Es una locura, un 9,93% de dividendo, de rendimiento de dividendo anual. Es una locura, un muy buen dividendo. Y aún encima supone el 60% del esfuerzo a la empresa. Quiere decir que no tiene ningún problema a la hora de pagar dividendo. Maravilloso. Y nos vamos a la deuda y ¿qué vemos? Bueno, pues vemos una empresa que, bueno, tiene ciertas fluctuaciones en caja y free cash flow, pero, puñetas, es que tiene 26 millones de deuda y tiene casi 88 millones en caja con un free cash flow de 178 millones. O sea, una auténtica locura. Una auténtica locura. Totalmente solvente, no hay ningún problema, se puede pagar el dividendo sin ningún problema. Pero la única pega que le podemos poner es que en los últimos trimestres, estos son los últimos 7 trimestres, pues los ingresos totales han caído y han caído con fuerza. Fijaros que aquí teníamos unos ingresos de 453 millones frente a los del último trimestre, que son 235. Prácticamente se ha reducido a la mitad los ingresos. Y los márgenes, bueno, pues se han reducido un poquito, pero se mantienen dentro de su propia línea. Vemos como en TTM son 119 millones de dólares. Es una empresa pequeñita, pero tiene unos fundamentales maravillosos. La única pega, que han caído los ingresos con fuerza. Y esto va acompañado de una caída del gráfico de forma abismal. De forma abismal. Hasta un punto donde, bueno, yo esta empresa la analicé hace bastante tiempo, pero es una empresa que tengo analizada para mí hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando de prácticamente hace
8 meses, 9 meses prácticamente. Nadie me la pide, por lo tanto yo no la traigo, porque traer una empresa que nadie te pide así a bote pronto, pues queda un poco como que quieres vender la moto a alguien, ¿vale? Y no es así. Bueno, pues tenía aquí un gap antiguo, muy antiguo en esta zona de aquí. A ver si lo veis, voy a intentar ampliar. Tiene un gap en esta zona de aquí, ¿vale? Que va, comienza aquí en esta zona, en los 74,50 vamos a dejarlo, otro pequeñito en 73,51 y luego otro en la zona de los 57 dólares, 57 dólares y medio, lo vamos a dejar, 57,7. Este de aquí se cerró en su día con esta mecha, con lo cual el más cercano y más abajo son 57,79 dólares. Muy interesante ese gap. En ese momento, hace 9 meses, 8 meses, me dije, es muy difícil que con los fundamentales que tiene y las proyecciones llegue a ese precio. Fijaros dónde nos encontramos ahora mismo. Estamos en los 66 dólares. Cerró ya el gap de los 70 y tantos dólares y le queda el de los 57. Con lo cual es muy muy interesante poner aquí en esta zona para vosotros el gap sin cerrar que se encuentra en aquí, en esta zona de aquí. Muy muy interesante, ¿eh? Vamos a ponerlo rectángulo. Quiero cuadrar bien las líneas, perdonadme que lo tengo que hacer con cierta precisión. Ahí, hasta aquí. Trazamos la altura correctamente y ahora pues buscamos la mitad del rectángulo y lo vamos proyectando hasta encontrarnos con el gráfico. Vamos allá, un poquito más, ya empezamos a verlo. Bueno, pues esa zona va a ser una zona muy, pero que muy interesante para esta empresa. Mucho. Sobre todo porque el castigo que está sufriendo es excesivo. Fijaros que ya empiezan a aparecer divergencias amorfas, que son muy, muy interesantes, donde tenemos, bueno, voy a intentar que se vea bien en el gráfico, porque si no, no nos vamos a enterar. Tenemos un mínimo aquí, donde marca un mínimo en el MAC brutal. Luego el siguiente mínimo es esta zona de aquí, donde tenemos un mínimo superior, y luego este mínimo de aquí, que tenemos un mínimo que se iguala con el anterior, pero está un pelín por encima, con lo cual tenemos unas divergencias alcistas al menos de 3 puntos, que ya empiezan a ser muy interesantes por nosotros, pero además, fijaros como en estas tendencias, estas divergencias que aparecen aquí, tenemos divergencias amorfas en el MAC, directamente porque no son puntualmente, no son mínimos aceptables para tener como divergencia, pero esto es muy interesante, porque esto quiere decir que aquí hay una lucha, vamos a decir así, una lucha muy interesante entre todos aquellos que quieren que baje la acción y todos aquellos que se quieren incorporar a la acción. En estos papeles, en estos movimientos es donde se ven los papeles de quién quiere entrar y quién quiere salir, ¿no? Y bueno, pues no solo con esta zona de entrada, sino con esta también, donde ya la gente le está pareciendo un precio muy barato para la acción. Muy barato. Pero todavía no tenemos, aparte de esta divergencia de 3 puntos bastante feilla, no tenemos ningún movimiento alcista en tanto a las medias como el precio, con lo cual os pongo esta zona de aquí de compra que está en torno a los 59, vamos a dejarlo en casi 60 dólares y los 57,60 aproximadamente dólares. Una zona muy, pero que muy interesante para compraros a esta acción. Además tiene una ventaja, que es que paga dividendo cada 3 meses, ¿vale? Es muy, muy interesante esta acción, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí. Vamos a ver su evolución durante los próximos meses y semanas, porque la verdad que por fundamentales la única pega que podemos hacer es que han bajado bastante los ingresos y que en cualquier momento, oye, pues un aumento de ingresos y fundamentales puede hacer que se dispare muy alto. Fijaros de dónde viene el precio. Viene de cotizar auténtica locura, 327, 330 dólares, que a mí desde mi punto de vista me parece una auténtica salvajada. Con 120, 150 dólares ya me parece que se pone cara esta empresa. Fijaros lo que sería cotizar a 325 dólares, una auténtica locura. Y estamos hablando de comprar a 58, con lo cual una compra de 58, aunque haya excursiones por la parte inferior, oye, si podemos acercarnos a la zona de los 120, 150 dólares, es una zona muy buena. Además tenemos un gap bajista en esta zona de aquí,
que está sobre los 175 dólares, que ya sería una auténtica locura de inversión. Pero vamos a verlo poquito a poco. Vamos con otra empresa también, Medtronic, que nos la pide nuestro amigo Jorge Lorenzo, que vamos a leer su comentario, que es muy interesante, donde aquí está Jorge Lorenzo, dice: bueno, Miguel, sería esta manera de echar un vistazo a Medtronic, tanto por técnico como por fundamental. Estoy valorando una entrada en la zona de los 60-66 dólares, si llegara a esos precios. El dividendo no es especialmente atractivo, poco más de un 4% anual a dichos precios, si no me equivoco. Pero es un aristocrático del dividendo, lleva subiendo todos los años desde hace 46 años y creo que como inversión a largo plazo, no solo por el dividendo, sino por empresa, podría ser una buena opción. Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias de antemano y un saludo. Bueno, vamos a empezar por el primer tema. Las aristocráticas en el dividendo solo son aristocráticas aquellas que pueden pagar con soltura el dividendo. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro. Aristocrática del dividendo no es solo aquella que paga el dividendo de forma histórica en no sé cuántos porrones de años, por ejemplo 25 años, sino que además lo ha mantenido o lo ha subido, nunca lo ha bajado. Pero además yo añadiría que tenga una solvencia exquisita a la hora de pagar el dividendo, que es lo que vamos a analizar en este caso, ¿vale? Porque en muchos medios como Twitter o Facebook os venden unas auténticas chapuzas de empresas porque pagan dividendo. Y llevan muchos años pagando dividendo, ¿vale? Y muchas de ellas se endeudan solo para poder pagar el dividendo. Fijaos qué locura, ¿eh? Endeudarse para pagar más intereses para solo poder mantener el dividendo. Con lo cual nos está diciendo que su negocio no es rentable y el dividendo que están pagando es una auténtica berrea, es ficticio, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Quiero dejarlo bien claro, porque hay que tener cuidado. Esta empresa ya la hemos traído por petición de algún miembro del canal ya hace bastante tiempo, donde, bueno, pues hablábamos de la V. Para aquellos miembros del canal tenéis el vídeo en la zona de tutoriales, donde, bueno, pues veíamos una especie de V amorfa, ataque a la media de 100, precio óptimo de compra que estaba en esta región, en torno a los 75 dólares, que tiene que coincidir con la parte superior de las Vs, en este caso coincidiría con los 76,5 y en cambio llegó hasta los 75, 74,5, bueno, está bastante bien aproximado. Y luego pues presentaba un doble techo muy peligroso con forma de M, que ya nos indica que lógicamente se acabó la fiesta y era en el momento en el que no pudo superar este máximo en la zona de los 90 dólares, como comentábamos en aquella ocasión, era momento de salir, aunque nos estuviese marcando otra cosa este movimiento de cambio de tendencia. Ojo, porque todo cambio de tendencia tiene que ir acompañado por un cambio de fundamentales. Si los fundamentales siguen igual o mal, por mucho cambio de tendencia que marque el técnico, no es más ficticio que realidad. Bueno, una vez no superado esos 90 dólares y medio, momento de vender y ¡pum! Fijaros, se confirma a la perfección esa proyección bajista que nos daba esta M, que se ha cumplido casi a la perfección. Se pasó en aproximadamente 2 céntimos de acción, casi nada, 69 dólares. Bueno, pues ha tenido presentado unos fundamentales que no son nada espectaculares, rebote interesante en esa zona y va a atacar la media de 200 sesiones. Bien, dicho esto, es una empresa que sí, que paga un dividendo todos los trimestres de 0,69. Ahora veremos si es mucho o poco, pero fijaros en los beneficios, ¿cuánto gana? 0,68 por acción en el trimestre y paga un dividendo de 0,69. Ojo. En el anterior trimestre ganaba 0,59 y pagaba un dividendo de 0,69. Mucho ojo. Está pagando más de dividendo que lo que gana trimestre a trimestre. Mucho ojo. Seguimos. En este ganó 0,88 y 0,68. Ganaba 0,91 y pagaba 0,68. Ganó 0,32 y pagó 0,68. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho. Vamos a ver los fundamentales. Reseteo gráfico. Como vemos, es una empresa que, como la anterior, bueno, pues tiene unos ingresos bastante homogéneos, eso me gusta, unos márgenes bastante aceptables, no son ninguna maravilla, pero están bastante bien, y tenemos unos beneficios de 4.000 millones en TTM. Es muchísimo dinero, mucho, pero no llega para pagar el dividendo. Lo estamos viendo, muchos trimestres han sido céntimos por arriba y algunos ha ganado la mitad que lo que pagaba de dividendo. Hay que tener cuidado.
Nos vamos a la página principal, vemos una capitalización de 105.000 millones, que es una auténtica pasada, un PER 25 y un dividendo del 3,48. Un dividendo muy pobre si queremos invertir por dividendo en Estados Unidos, porque acordaros que Estados Unidos, si hacemos las cosas bien y aplicamos el W8, presentamos el W8, nos va a quitar el 15% de nuestro beneficio en dividendo. Si no hacemos el W8, nos va a quitar el 30%. Acordaros de esas cosas. Y luego en España, lo que nos tengan que quitar. 25% de PER. Bueno, nos vamos al PER, histórico PER, y vemos que cotiza 25, 28, 49, 27, 32. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está, bueno, pues en la parte baja del PER, pero dentro de la media. Tampoco es ninguna locura de barato. Está en la media de todas las empresas del sector, ¿vale? Entre 22 y 25, 18 a 25 es una zona normalita, con lo cual hay que tener mucho cuidado. No está barata como la empresa anterior. El esfuerzo por dividendo, una locura, 90% de esfuerzo de dividendo. Acordaos que entre el 60 y el 40 está muy bien, Por debajo del 40 podría esforzarse un poco más, por encima del 60 lo va a pasar mal la empresa si tiene demasiada deuda. ¿Qué pasa con la deuda? Espectacularmente alta. 25.000 millones de deuda. 25.400 millones de deuda con un free cash flow de 4.580 y una caja muy pobre de 1.500 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa extremadamente endeudada. Va a necesitar en torno a 5 o 6 años para poder pagar esta deuda y ya nos salimos de unos márgenes aceptables. De ahí viene ese esfuerzo por dividendo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, llevará muchos años pagando dividendo, sí, llevará muchos años, ¿cómo se dice esto? Subiendo el dividendo, pero estamos viendo que el negocio no da para todo. O mejoramos el negocio o reducimos dividendo, pero todo a la vez no puede ser. Fijaros, además, tenía quitado el ajuste por dividendo. No sé si lo he tocado sin querer, pero no lo sé. Bueno, fijaos además qué trayectoria tan bonita ha tenido durante todos estos años. Estamos hablando del 2014 y mucho más. Sube, llega a donde lo hemos analizado, que son los 127, 126 dólares, y a partir de aquí desciende, pierde todo el valor, toda la subida anterior, incluso nos metemos a precios de lo peor de la pandemia. Fijaros dónde nos encontramos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo una tendencia alcista, un hombro, una cabeza y un hombro, ¿vale? Ya podríamos tener una tendencia alcista muy potente, con un hombro, cabeza, hombro al final de la tendencia, con una clavicular que da unas proyecciones terroríficas, pero además una clavicular ascendente, donde el hombro derecho es más bajo que el hombro izquierdo, o sea, se cumple todos los parámetros. Nos metemos en una tendencia bajista de medio y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa seguramente continuará con las caídas. ¿Hasta dónde? No lo sé. Hasta que se regularice su situación. Es decir, estamos hablando de una empresa que no pierde dinero, pero estamos hablando de una empresa que dedica muchísimo dinero a poder mantener el dividendo. Donde si tuviese que hacer mañana una renovación de equipos, de controles de logística, yo qué sé, cualquier inversión potente, casi no podría porque tiene una deuda descomunal. Y aún encima, mucho dinero del que dispone se lo tiene que gastar en mantener un dividendo. Simplemente por mantener las apariencias de ser pues una empresa que mantiene muchos años el dividendo. No os fiéis de esas empresas que mantienen el dividendo muchos años de forma estable y creciente, si no es que sean totalmente solventes, es decir, empresas sin deuda, que necesiten muy poquitas inversiones, que inviertan, por ejemplo, el 40 o el 50% de su dinero en el dividendo. Eso sí merece la pena, pero en este caso no. Yo, si tuviese que elegir entre las dos empresas, lógicamente me quedo con Medifast, lógicamente. Primero porque tiene mucho castigo, seguramente estemos terminando con el castigo, los fundamentales son muy buenos, ha mantenido el beneficio y está de sobra capacitada para mantener el dividendo, y en cambio la siguiente, Medtronic, pues es un caso diferente. Seguramente comenzaremos una onda, esto será aquí, sea la onda A de Elliott, nos quedaría un rebote hasta la zona de los 100 dólares, por ejemplo, para hacer una onda B, y luego nos quedaría por último una onda C de caída bastante pronunciada. Eso habría que analizarlo cuando se dé la situación. Así que, si queréis elegir una de las dos, yo me quedaría con la primera. Ahí ya cada cual
tiene que elegir, ¿vale? Hay mucha gente que tiene que invertir obligatoriamente porque, por ejemplo, su broker le cobra comisiones si no hace una operación al trimestre o al mes o demás. Bueno, pues yo elegiría el primer caso. Si tenemos que invertir en Midtronic, yo tendría mucha paciencia y hasta el 2025 no metería la patita aquí, porque puede ser que nos encontremos caídas muy potentes. Bueno, y por último vamos a dedicarnos a las americanas, a echarle un ojito rápido, porque vemos, por ejemplo, Apple en este caso, donde, bueno, pues ya presentaba una divergencia alcista que comentábamos en vídeos anteriores, donde se ha confirmado bastante bien, ha subido muy rápido, demasiado rápido para mi gusto, después de presentar unos resultados muy buenos, y bueno, pues le ha faltado atacar, ha ido directamente a cerrar lo que le quedaba del gap anterior, que no pudo cerrar en esta ocasión en esta zona, y bueno, pues simplemente ha cerrado el gap, y a lo mejor es bastante probable que vaya a atacar los máximos anteriores en la zona de los 198-196 dólares, y después, pues quién sabe, posiblemente le toque subir. ¿Por qué? Porque las medias, como vemos, todas las 4 apuntan hacia arriba, la media de 200 sesiones no se ha visto afectada por las correcciones anteriores, la de 100 prácticamente se quedó horizontal y ahora vuelve a subir, con lo cual quiere decir que hay fuerza suficiente para continuar con el ascenso y fundamentales de sobra para continuar con el ascenso. Tesla, esta dichosa empresa que nunca hace lo que yo digo. Vaya tía, se ha empeñado en hacer lo contrario a lo que decíamos, ¿no? Bueno, presentaba una triangulación simétrica con una ruptura clarísima por una presentación de resultados que han sido catastróficas. A ver, salvando lo que se pueda, que es una muy buena empresa, aunque presente unos malos resultados, es la envidia de muchas empresas. Bueno, pues estos resultados catastróficos nos dan unas proyecciones que serían 169 dólares, no ha llegado a esa zona, ha rebotado en la zona de los 194 y ha hecho 2 toques a la parte inferior del nuevo canal alcista que perdió en su momento, y esto, bueno, pues es una señal claramente de interés, pero también de falta de fuerza. Ahora las medias se están estrechando, todas fuera del canal, una mala señal, todas fuera del canal y rebotando en la parte de resistencia antiguo soporte. Hay que esperar para que confirme esta tendencia, pero desde mi punto de vista la gente está esperando a ver los siguientes resultados, que ya nos metemos en enero del 2024. Si mejora con creces los anteriores, nos volveremos a meter dentro del canal alcista, dependiendo de dónde está el precio en ese momento, o quizás vayamos a buscar esos 169 dólares, y dependiendo de cómo sean esos resultados, si se mantienen igualitos que el trimestre anterior, podríamos incluso perder esos 169 dólares e ir a visitar zonas inferiores, como por ejemplo el antiguo canal bajista, tocar esa parte superior del canal bajista y a partir de ahí rebotar, que estaríamos hablando de precios bastante bajos en este momento, con lo cual me parece una locura, pero todo se puede ver en bolsa y ya lo veremos. Falta bastante para confirmar esta línea de tendencia. Lo que está claro es que si no ha atravesado ya la parte inferior del canal alcista, es bastante difícil que lo haga mientras no presente unos buenos fundamentales. Y por último tenemos Netflix. Aquí está en Netflix, que ya sabéis, no voy a repetir otra vez la historia de cómo llegamos aquí a ver a Netflix, pero bueno, fijaros que se ha comportado bastante bien, como decíamos, donde la zona inferior de este gap bajista tan tremendo se comportó de una resistencia durante unos cuantos días con cierto rechazo, no ha podido llegar a la parte superior, otra vez se va a la parte inferior, esta vez la hace de soporte, porque ya lo habíamos superado una vez, 2 veces, se pierde, vuelve a tener rechazo, vuelve a hacer de soporte, y ahora, bueno, pues va subiendo poquito a poco con una buena presentación de resultados, que ha sido muy buenos, y bueno, pues simplemente ir a apoyarse otra vez en la media de 20 sesiones y a ver si es capaz de ir a atacar esos 510, 509 dólares por acción. Es una auténtica locura. Y muchas veces la gente, sobre todo los nuevos del canal, se piensan que Netflix lo normal es que esté a 500 dólares por acción, cuando nosotros la trajimos aquí con precios objetivos de compra en los 200 dólares. Incluso aquí abajo que no llegó a cumplirse en los 100 dólares. Todos aquellos que hayáis estado en aquella época y hayáis visto estos precios que parecían muy malos, parecía que nos íbamos a la quiebra con Netflix, y todo lo contrario, son movimientos naturales que hacen caer con un par de malas noticias un poquito exageradas. Bueno, pues cae la cotización, que es una auténtica barbaridad, porque hay acciones como Netflix que estaban muy infladas, muy infladas. Fijaros lo que estamos hablando, Lo que pasa es que ahora voy a tener que resetear el gráfico, si no se va a ver. Aquí. Estaba tremendamente inflada Netflix, muy inflada. Y bueno, un par de malas noticias
nos lleva a zonas de gap antiguos, como el que hemos puesto, por cierto, en esta empresa, en Medifast. Y bueno, zona óptima de compra, y a partir de aquí pues prácticamente es multiplicar por 2,5 la inversión. Una auténtica locura de trabajo bien hecho a partir de fundamentales y técnico, ¿vale? Este es el claro ejemplo de cómo manejar el técnico y los fundamentales. Hay mucho que aprender de aquí de cómo manejar Netflix, mucho, porque esto, bueno, ya sé que hay muchas empresas que dan miedo a entrar con unas caídas tan verticales, pero si los fundamentales no están tocados, si la empresa no está hundida, si la deuda no es descomunal, si no hay un dividendo que es prácticamente impagable, oye, pues tocar gaps muy antiguos en zonas muy bajas donde la empresa ha perdido muchísimo por 4 noticias tontas y llegamos a una zona de gap, es muy interesante hacer pequeñas entradas porque nos llevamos unos intereses muy, muy elevados. Hacerme caso. Así que Netflix ahora mismo, pues lógicamente, no es una opción de compra. Fue una opción de compra. Ahora simplemente la agrego para que veáis cómo va evolucionando el precio poquito a poco y cómo es muy interesante analizar esos datos fundamentales y técnicos que nos ayudan mucho a saber cuáles son las zonas óptimas de entrada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como os digo siempre, el que presta mucha atención a estos vídeos, el que tenga alguna duda, los miembros del canal me lo podéis comentar, lo podéis hacer, si os da vergüenza, lo que sea, me lo podéis mandar por privado en Twitter, no hay absolutamente ningún problema, absolutamente ninguno. Todos estamos aquí aprendiendo, yo el primero, cada día aprendo 5 o 6 cosas nuevas y me sorprendo muchísimo del comportamiento de algunas acciones que no se lo merecen y otras que sí se lo merecen tienen comportamientos extraordinarios. Aquí estamos todos para aprender, simplemente es eso, para aprender. Y si algún miembro del canal me ha hecho una petición hace unos cuantos días y por culpa de todo este trabajazo que he tenido con todos los miembros del canal, que por cierto ya estoy a punto de terminar todas las peticiones, si veis que no os he atendido, que no he aceptado vuestra petición y sois miembros del canal, volvérmela a enviar porque es bastante probable que se me haya pasado, que haya dado sin querer a gracias, al botón de gracias y automáticamente ha desaparecido vuestro mensaje. No es que no quiera aceptarla, es que directamente la he borrado sin querer, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda, cualquier petición, ya sabéis, simplemente con volver a pedírmela y os la traigo encantada. Así que nada, pasar buena tarde y sobre todo pasar buen fin de semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.